Mamá famosa llama a la maestra inútil, pero lo que hacen los estudiantes la deja impactada. La mañana en la escuela del barrio se sentía eléctrica. Doña Selma, conocida en todo el país por su exitosa carrera como actriz y filántropa, llegó arrastrando miradas como un imán. Su hijo Junior, un niño con un brillo especial en sus ojos, estaba a punto de presentar un proyecto escolar que había sido, en sus propias palabras, una montaña rusa de emociones. Sin embargo, las dudas sobre la calidad de la educación que recibía en su pequeño colegio la consumían. Su mente daba vueltas con cada crítica que escuchaba en los pasillos. ¿Cómo podía su hijo crecer rodeado de dudas y, peor aún, de una maestra que muchos consideraban inútil? Cuando doña Selma se plantó frente a la maestra Mariana, el aire se volvió denso. Mariana, con su mirada de leona y una determinación inquebrantable, no se dejaría intimidar. Los murmullos de otros padres resonaban en la cabeza de Selma mientras la maestra se preparaba para el evento. El contraste entre las dos mujeres era evidente. Una, la estrella brillante del cine; la otra, un faro de esperanza para muchos niños. Esta escuela necesita más que buenos deseos, espetó Selma, con su voz repleta de frustración. Tu método es arcaico. Mi hijo merece algo mejor. El salón de clases se llenó de un silencio tenso. Tensiones palpables flotaban en el aire, como sombras inquietas. ¿Quién se atrevería a especificar la verdad sobre Mariana? A medida que los estudiantes comenzaron a prepararse para el acto, algo inesperado sucedió. Se organizó, en secreto, una presentación artística. Con cartulinas de colores, pinturas y la energía contagiosa de su juventud, los niños se unieron. Querían demostrar no solo su destreza, sino el verdadero impacto que Mariana había tenido en sus vidas. Los ojos de cada niño relucían con emoción. Se sentía una chispa de revolución en el aire. Cuando las luces se apagaron y la presentación comenzó, doña Selma quedó atrapada por la creatividad que fluía frente a ella. Con cada paso de baile, cada verso recitado y cada nota cantada, la verdadera esencia de Mariana emergía. Selma, con el corazón palpitante y un nudo en la garganta, empezaba a cuestionar. ¿Había juzgado demasiado rápido? Pero en medio de los aplausos, un secreto oscuro comenzó a desvelarse. En el rincón del escenario, un niño comenzó a murmurar. Mi mamá dice que Mariana no es quien dice ser. Las palabras flotaron en el aire, y Selma se congeló en su asiento. ¿Qué significaba eso? La tensión se palpaba, como si el agua hirviera, esperando el momento de explotar. Mientras el espectáculo continuaba, las miradas se encontraban. Cualquier expectación se transformó en un volcán de emociones. Ambas mujeres, atrapadas en sus propias luchas internas, comenzaban a ver el impacto que tendría esta revelación en sus vidas y en la vida de los estudiantes. En ese instante, doña Selma y Mariana no eran solo figuras públicas, eran simplemente dos mujeres tratando de encontrar su camino. Esa presentación había creado un lazo inesperado entre ellas, pero también había abierto una caja de Pandora. ¿Lograrían unirse por el bien de los niños o el secreto que emergía las separaría definitivamente? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que vocês ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos a interagir. El espectáculo continuó, pero el aire se tornó pesado. La risa y el canto de los niños se transformaron en murmullos nerviosos cuando el niño en la esquina del escenario repitió sus palabras. Mi mamá dice que Mariana no es quien dice ser. Un silencio helado se apoderó del salón, y doña Selma, boquiabierta, sintió su corazón latir desbocado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había algo más detrás de la maestra? Un estruendo de aplausos comenzaba a desvanecerse, cuando el niño, con voz temblorosa, continuó. Ella estaba en la cárcel. Las palabras saturaron el ambiente, y el murmullo se convirtió en un clamor. Los ojos se volvían de un lado a otro, buscando respuestas, buscando a Mariana. El rostro de la maestra se tornó pálido. Una sombra de miedo se posó sobre ella. Selma sintió un nudo en la garganta, una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué dice este niño?, pensó mientras miraba a Mariana, cuya mirada se había vuelto dura como piedra. La maestra apenas podía disfrazar su incomodidad. No era la mujer fuerte que se había presentado al principio. Ahora estaba a la defensiva. La tensión era palpable. ¡Silencio!, gritó un padre desde el fondo. Esto no es lugar para rumores ni insinuaciones, pero ya era demasiado tarde. Las chispas de preocupación se transformaban en llamas de juicio. Mi hijo tiene razón. Escuché que Mariana no tiene nada de experiencia, que solo está aquí por sus contactos, murmuró otro padre. Y así, la ola de murmullos creció como una tormenta. Mariana intentó reponerse, aunque sus manos temblaban. «Eso no es verdad. Su voz sonó vacía, y de repente un llanto estalló en el fondo. Un niño, la cabeza gacha, dejó caer sus dibujos al suelo. «Yo solo quería que me enseñaras a leer». El sonido desgarrador de su voz hizo eco. Selma sintió un peso en el pecho. Las palabras del niño resonaban en su mente. Era posible que Mariana, la maestra que les había dado a todos estos niños una chispa de esperanza, estuviera escondiendo algo tan oscuro y devastador. La idea la disparó. Pero, ¿y si había una razón detrás de todo? «Basta de rumores», gritó de nuevo un padre, interrumpiendo sus pensamientos. Mariana, a pesar de la presión, intentó tomar el control. «Sé que mis métodos no son convencionales, pero...» La voz de la maestra se quebró. «Pero este lugar, estos niños son mi vida». En ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe. Un hombre apareció, con una chaqueta de cuero que parecía vieja y desgastada. «Mariana, necesitamos hablar. El tiempo se está acabando». Sus palabras colisionaron con la tensión de la sala como una explosión. Doña Selma sintió que el piso se movía bajo sus pies. La atmósfera cambió por completo. Mariana se quedó congelada, llena de pánico. «No puedes estar aquí», fue lo único que pudo balbucear. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, confundida. El hombre se acercó, y la mirada de Selma se centró en él. Había algo inquietante, algo familiar. «¿Quién es este tipo?», se preguntó con preocupación. La habitación se volvió un hervidero de emociones. Miradas se cruzaban, se sentían los corazones latiendo con fuerza. Las revelaciones, los secretos escondidos, todo iba a estallar. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Y qué oscuros secretos escondía tras su fachada de dedicación docente? La escena culminó en un grito colectivo cuando el niño que había hecho la acusación inicial gritó: «Díganos la verdad». Las palabras retumbaron, y en un giro inesperado, doña Selma tomó aire, se levantó y sin pensarlo dos veces dijo: «Mariana, ¿qué está pasando?». La maestra se volvió hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, y en ese instante todo el mundo supo que ya nada sería igual. ¿Qué revelaciones esperaban? ¿Serían suficientes para desmoronar todo de lo que creían? ¿El silencio después de?
La pregunta de doña Selma era ensordecedor. La tensión tensaba cada músculo en el aire. Todo el mundo contenía la respiración. Mariana, con lágrimas brillando en sus ojos, no podía hacer otra cosa que mirar a Selma, como si su vida dependiera de esa pregunta. «¿Está pasando?», se repitió en su cabeza, pero la respuesta seguía atrapada dentro de Mariana, como un pájaro asustado. De repente el hombre de la chaqueta de cuero hizo un paso al frente. Y todos contuvieron el aliento. «Mariana», dijo. Su voz profunda resonaba en cada rincón. «No puedes esconderte de esto». La multitud murmuraba, abrumada por la confusión. «Mientes sobre tu pasado, pero tu pasado no está tan lejos», continuó, y su mirada se volvió feroz. «Tu tiempo de ocultar la verdad ha terminado». Las palabras flotaban como un gas tóxico en el aire. «No, por favor», empezó a suplicar Mariana, pero el hombre siguió. «¿Recuerdas lo que hiciste? No puedes borrarlo». Un escalofrío corrió por la sala. Un murmullo colectivo comenzaba a hacerse eco. Selma sintió un nudo en su estómago. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Mariana había tenido un pasado oscuro? Y entonces el niño que había comenzado todo, el que había murmurado sobre la cárcel, se alzó una vez más. «Mariana, ¿por qué nos mientes?». Su pequeño rostro estaba marcado por la confusión y la angustia, y esas palabras hicieron eco como un tambor en la sala. De repente comenzó a llorar. ¿Y si Mariana realmente era quien su madre había dicho? El murmuro se convirtió en un clamor de voces. «Yo escuché que estuvo en la cárcel por robar», gritó una madre, indignada. «No se puede confiar en alguien así», apoyó otro padre, sumándose al coro de reproches. La atmósfera se volvió eléctrica con la acusación. Selma observó a Mariana con atención. «¿Era cierto?», pensó, mientras la mirada de la maestra se convirtió en un mar de pánico. Mariana miró a Selma, y con sus ojos llenos de desesperación, uno podría ver la historia que no se atrevía a contar. «Sé que piensas que…», empezó a decir, pero las palabras le fallaron. Solo había miedo en su voz. Selma sentía que debía haber una razón, alguna explicación que justificara todo. El hombre de la chaqueta finalmente dio un paso más cerca. «Eres una maestra, pero ¿a costa de lo que, Mariana? ¿Te olvidaste del pasado?». La multitud se movió inquieta. El clima cambiaba rápidamente, como una tormenta que se aproximaba. Selma comenzó a cuestionar todo. La imagen de la maestra fuerte y decidida se desmoronaba. «Díganle la verdad», exigió el niño, rompiendo en llanto, buscando respuestas que Mariana no podía ofrecer. Gilberto, un compañero de la clase, empezó a acompañar al niño llorón. «¿Por qué no sabemos nada de tu historia, Mariana? Qué poco fiables son tus lecciones». La sala estalló en murmullos y gritos. La luz ahora brillaba sobre Mariana de una forma inquietante. «Hablemos de la verdad», dijo ella finalmente. «La verdad no siempre es sencilla. Cometí errores, pero nunca de esta forma. Anduve por senderos oscuros». Pero se quedó callada, aturdida por las miradas acusadoras. El hombre, como si hubiera estado esperando este momento, dejó caer una bomba. «Tu hermana, Mariana, ella estaba involucrada. La noche del robo estaba contigo». La revelación como un rayo cayó sobre ellos. Un escalofrío heló el aire. Selma sintió que el suelo se movía bajo ella. Mariana no solo era una maestra con un secreto, ahora era parte de un entramado mucho más complejo y oscuro. Esto es demasiado», dijo Selma, sintiendo que las piezas del rompecabezas se desajustaban. No podía entender cuál era la verdad detrás de todo esto. De repente, las luces se apagaron. Todo quedó en la oscuridad. Se escucharon gritos apagados y el tropel de pies moviéndose, buscando salida.
Algo cambió. La tensión se palpaba. Selma sintió un pálpito en su pecho. ¿Era Mariana la que había engañado a todos o había algo más profundo por descubrir? La historia se complicaba y no había forma de desentrañarla sin adentrarse en el oscuro pasado de la maestra. ¿Qué revelaciones esperaban seguir? Todo estaba a punto de estallar. El silencio después de la declaración de doña Selma parecía eterno, una pausa cargada de expectativa. Las sombras danzaban en las paredes del aula, como si el ambiente mismo temiera lo que estaba a punto de revelarse. Mariana, con lágrimas brillando en sus ojos, respiró hondo, buscando la valentía que parecía haberla abandonado. Pero algo más en su mirada comenzó a cambiar. El hombre de la chaqueta de cuero se acercó un paso más y la multitud se inclinó, como si quisieran absorber cada palabra. ¿Quieres que lo diga? ¿O debería ser tú quien hable, Mariana? Tu pasado te está alcanzando y este es el momento de la verdad. Mariana se quedó inmóvil y de repente todo estalló. Las luces del aula parpadearon antes de apagarse por completo. Un murmullo nervioso se convirtió en una ola de pánico. En la oscuridad, alguien gritó. La confusión reinó mientras los niños empezaron a llorar y los padres buscaban a sus pequeños. Selma intentó tranquilizarlos, pero su corazón latía desbocado. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando las luces se encendieron nuevamente, el caos se transformó en un grito colectivo. En el centro del aula, un niño yacía en el suelo, con la cabeza gacha. Mariana corrió hacia él, gritando su nombre. «¡Diego! ¿Qué te pasó?» El niño no respondía. Su rostro se torcía en una mueca de dolor. Doña Selma observó horrorizada. Algo no encajaba. El ambiente había cambiado, y la revelación del hombre parecía haber hecho estallar algo oculto. Mientras la maestra intentaba ayudar a Diego, el hombre de la chaqueta de cuero se volvió hacia la multitud proporcionando una nueva explosión de información. No solo estuvo en la cárcel, sino también involucrada en un cruel robo que casi costó la vida de un niño, su propio hermano. Las palabras caían como un martillo en un cristal. Selma sintió que la culpa la invadía, que había juzgado sin conocer la historia completa. Se giró hacia Mariana, su rostro distorsionado entre la desesperación y el miedo. ¿Es cierto? ¿Tienes un hermano? Mariana, todavía arrodillada junto a Diego, la miró fijamente. Ellos nunca debieron enterarse, susurró, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Está en la cárcel por un crimen que no cometió. Yo fui quien robó, pero lo hice para protegerlo. No quería que él sufriera. Un escalofrío recorrió el aula. La revelación desnudó su realidad. El hermano no solo era un cuento, sino una pieza clave de su vida oculta. Las miradas pasaron de acusadoras a compasivas. ¿Cómo se atrevería a permanecer en ese lugar? Ante sus propios ojos, el hogar que había tratado de construir con tanto esmero se desmoronaba. Los murmullos comenzaron a hacerse eco una vez más. Selma sintió un nudo en la garganta, recordando la conexión que había empezado a formar con Mariana. Aquella imagen de la maestra fuerte se desmoronaba, revelando a una mujer llena de errores, pero también de amor. Sin embargo, el caos no se detenía. ¿Quién sabe? Quizás ella esté mintiendo para salvarse, gritó una madre desde el fondo, y las acusaciones comenzaron a volar. La atmósfera se tornó tensa, como un hilo al borde de romperse. Selma, cansada del juicio, se volvió hacia Mariana. «Dime, ¿qué más hay? ¿Hay algo que no sabemos?» Mariana, entre sollozos, levantó la mirada. «He guardado secretos, pero hay algo más», dijo con un hilo de voz. «Mi hermano no es solo un prisionero. Él es el que está detrás de esto. Él orquestó el robo, y yo fui su cómplice para protegerlo. Él está en medio de todo esto, escondido». El impacto fue desgarrador.
La multitud se estremeció. Selma sintió que algo se rompía dentro de ella. De repente, la historia se tornaba mucho más compleja. «¿Qué quieres decir?», preguntó, temiendo la respuesta. «Él está fuera», murmuró Mariana, y el silencio resonó con su confesión. «Tan cerca como a un par de calles. Él sabe que estoy aquí, y podría regresar en cualquier momento». La revelación dejó a todos en estado de shock. Mientras las miradas se volvían hacia la puerta, un grito en el fondo resonó. «Mariana, corre». La sala se sumió en el caos, y de repente las luces se apagaron nuevamente. En la oscuridad, los corazones latían rápido, y alguien se movía entre las sombras. El aire era electrizante. El terror se adueñaba de cada rincón. ¿Era el hermano de Mariana quien venía a reclamar lo que era suyo? Doña Selma vio una figura acercándose y sintió que su mundo se volvían patas arriba. La verdad que había estado tratando de captar se escapó nuevamente entre sus dedos. ¿Qué haría ahora Mariana? ¿Podría enfrentarse a su pasado? ¿O estaba a punto de ver todo lo que había construido desmoronarse por completo? La oscuridad se extendía por el aula, como un manto pesado, y el caos estallaba en medio del grito colectivo. Doña Selma sintió el miedo apoderándose de su pecho, mientras el pánico se convertía en una marea que arrastraba a todos. Las luces volvieron a encenderse, revelando la tensión palpable. Pero fue un sonido desgarrador lo que detuvo el espectáculo. «¡Diego!», Mariana gritó, arrodillada, sin saber si podía alcanzar al niño, que parecía desvanecerse. Y entonces sucedió. El sonido del metal a sus espaldas hizo que todos volvieran la mirada. La puerta del aula se abrió de golpe, y un grupo de hombres de traje irrumpió, con rostros serios y decididos, como si hubieran salido de una película de acción. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», resonó por toda la sala. El estallido de sus voces hizo temblar los corazones. Selma se paralizó. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre de la chaqueta de cuero, que aún estaba de pie, intercambió miradas con los oficiales, y en un instante los murmullos de acusación empezaron a crecer nuevamente. «Han venido por ti, Mariana», susurró Selma, el miedo brindando un eco en su voz. «Dame un segundo», exigió el hombre, su tono abrupto llenando la sala de tensión. Pero Mariana, al escuchar esas palabras, se puso de pie. Su mirada, ahora decidida, y en su rostro había algo más que miedo. Había una chispa de desafío. «No voy a dejar que me lleven», dijo con firmeza, como quien planta cara a un huracán. Uno de los policías, con una mirada atormentada, intentó acercarse. «Mariana, sabemos quién eres. Eres una fugitiva. Necesitamos respuestas». Las palabras resonaban en la sala, como un eco traicionero. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento, y todos sintieron que respiraban la misma atmósfera cargada de incertidumbre. «¿Fugitiva? No puedo serlo. Tengo un trabajo, unos niños que dependen de mí», Mariana gritó mientras daba un paso hacia atrás, el pánico llenando su voz. Pero ante sus ojos, el sacerdote se aferraba a una verdad que nunca imaginó que sería expuesta. La tensión se cortaba como un cuchillo afilado. «La verdad es que has estado evadiendo la justicia», continuó el oficial, escalofríos corriendo por la columna de Selma. «Tu hermano está relacionado con una serie de robos en el barrio. Sabemos que estuviste involucrada». Y en ese instante, una sombra de sorpresa se apoderó de la multitud. Selma sintió que su estómago se encogía. Todo lo que pensaba que había entendido sobre Mariana, sobre su lucha, se desmoronaba al ritmo de cada palabra. El hombre de la chaqueta de cuero miró a Mariana con pesar, como si fuera un viejo amigo que tenía que decir adiós. «No es solo tu culpa, hay más en este juego, pero necesitas confesar antes de que sea demasiado tarde». De repente, un grito rompió la atmósfera. «¡No! ¡No se la lleven!»,
Era Diego, que había comenzado a levantarse lentamente y su voz se alzó por encima del tumulto. Su pequeño cuerpo temblaba, y esas palabras estaban cargadas de una desesperación desgarradora. «Mariana es buena. Ella nos enseña a todos a ser mejores». Mariana se giró hacia él, la mezcla de culpa y amor en sus ojos. Diego huyó, pero el oficial la interrumpió, su rostro inmutable. «Puede que crean que está siendo injusto, pero la ley es la ley. No se puede esconder de su pasado». Y fue en ese momento que un grupo de estudiantes se unió detrás de Diego, como un ejército de pequeños guerreros. «No se lleven a nuestra maestra», gritó una niña, su voz firme y decidida. Aquella unión, aquella entereza infantil, le dio a Mariana el valor que necesitaba. «No estoy huyendo, solo quiero protegeros», declaró con un aplomo inesperado. Pero de repente, las luces del aula empezaron a parpadear nuevamente. Un grito proveniente del fondo resonó. «¡Es él! ¡Es él!». Todos se giraron hacia la puerta, que se había cerrado de golpe. Algo se movía en la penumbra, y la atmósfera se tornó helada. La figura de un hombre emergió, y era nada menos que el hermano de Mariana, su rostro conocido y temido, y su sonrisa maliciosa. «Gracias por el recibimiento», dijo, y el aire se detuvo. El caos se desplegó como un mar de confusión. Las miradas se cruzaban, y el pasado de Mariana volvía para enfrentarla de la forma más desgarradora. Esa revelación transformadora podría cambiar el rumbo de todos. Ya nada sería igual. ¿Qué secretos guardaba ahora su hermano? ¿Era él realmente el titiritero del destino de Mariana? Las preguntas llenaban el aire. Y el verdadero drama apenas comenzaba. El aire en el aula se volvió denso, cargado de un miedo palpable. La figura del hermano de Mariana, con una sonrisa que no prometía nada bueno, estaba atrayendo todas las miradas. Los murmullos se intensificaron. «¿Qué haces aquí, Pablo?», preguntó Mariana, su voz temblando, pero con un destello de desafío en sus ojos. Todos esperaban respuestas. «Vine a buscarte, hermanita. Sabía que tarde o temprano tendrías que hacer frente a lo que dejaste atrás», dijo él, su tono arrogante, resonando en la sala como un eco retumbante. Selma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo oscuro en la manera en que Pablo la miraba, algo que le hizo desear no haber juzgado a Mariana tan rápido. «Por favor, Pablo, no hagas esto aquí. Hay niños», suplicó Mariana, acercándose a él tratando de apaciguarlo. Pero su hermano la ignoró, centrando su atención en Selma y los otros padres. «Ustedes no tienen idea de lo que Mariana realmente es. No es la heroína que creen. Ella es tan culpable como yo». Los murmullos aumentaron. Una ola de incredulidad y temor barría la sala. ¿Qué era lo que Pablo intentaba revelar? «¡Cállate!», gritó Mariana, su voz llenándose de desesperación. «Eres un mentiroso. No tienes derecho a hablar así». Pero Pablo sonrió, un brillo maníaco en sus ojos. «¿Mentiroso? ¿Y qué hay de tu pasado? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir escondiéndote detrás de una fachada de maestra dedicada? Tus propios alumnos no saben que eres la razón por la que estoy aquí», continuó, desatando una tormenta de rumores entre la multitud. Selma sintió el revoloteo de 1000 mariposas en su estómago. ¿Era cierto? ¿Qué oscuro secreto escondía a Mariana? La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «Te estoy avisando», continuó Pablo, acercándose más a su hermana. «Mejor que digas la verdad antes de que sea demasiado tarde». De repente, en un giro inesperado, algo estalló en la puerta trasera del aula. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de policías irrumpió en la escena. Pero no venían a arrestar a Mariana. «¡Al suelo! ¡Es un operativo!», gritaron, apuntando armas hacia Pablo. «¿Qué? No», gritó Pablo, dando un paso atrás, su rostro contorsionado por la sorpresa. Selma no podía creer lo que estaba ocurriendo.
La presencia de los oficiales llenó la sala de un sentido de urgencia que la hizo sentir viva, pero también aterrorizada. ¿Es una trampa?, pensó. Nos has estado eludiendo a ti y a tu hermana. Sabemos todo sobre el plan, dijo uno de los policías con voz firme. La reacción fue inmediata. La sala estalló en gritos, los padres cubriendo a los niños detrás de sí, creando un caos indescriptible. ¡Deténganse! ¡La escuela!, gritó Selma, intentando restaurar algo de orden. Pero el alboroto ya había comenzado. «Mariana, ven aquí», ordenó uno de los oficiales, extendiendo la mano hacia ella. «Tu hermano está involucrado en una red de tráfico de personas. Necesitamos que hables». Las palabras cayeron como un rayo. Selma palideció. ¿Cómo podía ser? Cuando miró a Mariana, vio el horror reflejado en sus ojos. «No, no puede ser», dijo Mariana, entre sollozos. Pero era demasiado tarde. La bomba había estallado y los cimientos en los que creía haberse apoyado comenzaban a desmoronarse. Su vida, su carrera, todo se colapsaba. Sin embargo, en el caos, Pablo comenzó a reír, una risa malvada que resonó por encima de todo. Finalmente la verdad sale a la luz. Pero no se trata solo de mí, hermana. Tú también estás en esto. Las miradas de todos se volvieron hacia Mariana, y el aire se volvió aún más pesado. Selma sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó, aunque en el fondo ya sabía que todo lo que creía conocer sobre Mariana estaba a punto de cambiar drásticamente. «Solo piensen en las lecciones de Mariana. Hubo cosas que ella sabe», continuó Pablo, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Es cortesía suya que no estemos en la cárcel. Hasta ahora». Las miradas se cruzaron. La incredulidad estaba en el aire. ¿Era Mariana realmente culpable de algo más siniestro? ¿Había estado en la cárcel por algo más que su propio hermano? El silencio fue roto por la voz de Diego, que aún estaba situado en el suelo, medio aturdido, pero lleno de valentía. «No, no puede ser. Ella es buena». Su grito sacudió a todos, pero antes de que alguien pudiera responder, un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. La habitación se llenó de un silencio absoluto, mientras los ojos de todos se posaban en una mancha oscura que empezaba a formarse en el pecho de Pablo. Él miró a su hermana, con la incredulidad en su mirada. «¿Pero por qué?», fue todo lo que pudo murmurar antes de caer al suelo. Mariana dio un paso atrás, horrorizada. Las luces brillaban de forma intermitente y el caos reemplazó al orden. Selma se quedó sin palabras. La revelación de la verdad era más oscura de lo que nunca imaginó. Todo estaba a punto de estallar y a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. ¿Quién disparó? ¿Era realmente el final para Pablo o solo el comienzo de una nueva pesadilla? Todo estaba en el aire, colgando de un hilo delgado y tambaleante. La sala estalló en caos después del disparo, y el eco resonaba en cada rincón. Mariana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se arrodilló junto a Pablo, quien yacía en el suelo, su sonrisa arrogantemente desdibujada por el horror de la traición. «¿Por qué, Pablo? ¿Por qué hiciste esto?», gritó, el nudo en su garganta apretando más fuerte. Los ruidos de los policías, las voces confusas de los padres y el llanto de los niños se entremezclaban en un estruendo caótico. El aire estaba cargado de miedo y confusión. «Alejen a los niños, aléjense de aquí», ordenó uno de los oficiales, tratando de restaurar cierto orden en medio del desastre. Mariana lloraba. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras miraba a su hermano, la figura de su pasado que había querido olvidar. «Tú has arruinado todo», susurró, mientras un frío estremecía su pecho. En ese instante se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Selma se acercó, un rayo de compasión atravesando su corazón. «Mariana», empezó,
pero tenía miedo de lo que vendría. Ya no sabía si podía confiar en ella. «No es como tú piensas», insistió la maestra, con su voz quebrada, buscando desesperadamente redimir sus acciones. Pablo abrió los ojos, un brillo extraño como si aún estuviera aferrándose a su orgullo. Era su culpa también, porque ella fue quien me enseñó todo, me enseñó a no temer. Esa es la verdad, lo importante es que siempre te necesito, gritó. Su esfuerzo por involucrarla en su caída era un acto de desesperación, y Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El pasado y el presente chocaban como oleadas de una tormenta. Pero justo en ese momento, Diego, pequeño pero valiente, se levantó. La verdad no solo está en las palabras, está en lo que hacemos. Es Mariana quien nos inspira, gritó. El niño, a pesar de su dolor, se negaba a dejar que la verdad se hundiera. Las miradas se volvieron hacia él, y Selma sintió un poco de esperanza brotar en medio del horror. Los policías, que habían estado evaluando la situación, comenzaron a actuar. «Mariana, necesitamos tu declaración para que podamos entender lo que está pasando». «No estás sola», dijo uno, extendiendo la mano hacia ella. En sus ojos había comprensión. Era una oportunidad de redención. «Es hora de que hables para salvar a tus alumnos». Con un profundo aliento, algo dentro de Mariana cambió. Nombrar sus errores no sería fácil, pero lo haría por los niños que la miraban con amor y confianza. «Mis decisiones me llevaron por el camino equivocado, pero nunca quise que esto pasara. Pablo, yo solo quería protegerte», balbució, la voz temblando. Cuando las luces se encendieron de nuevo, todo comenzó a calmarse. Los murmullos se desvanecieron mientras los padres rodeaban a sus hijos, buscando respuestas. «Estamos aquí para ayudar», dijo uno de los policías, y por primera vez Mariana sintió que la verdad empezaba a salir a la superficie. «Lo siento», murmuró, y en sus palabras el peso de una carga que había llevado durante tanto tiempo se liberaba poco a poco. Finalmente, revelaría su historia, sus miedos, y todo podría empezar de nuevo. Selma, viendo su transformación, le sonrió con tristeza y apoyo. «Esto no termina aquí, Mariana. Es un nuevo comienzo. La lucha por el futuro de los niños continuaría, y a pesar de la sombra del pasado, un nuevo día brillaría». El eco de esa noche se fracturó entre los corazones de todos, pero había la luz de un nuevo comienzo. Todo estaba en el aire, la verdad finalmente saliendo a la luz. No sería fácil, pero Mariana sabía que cada una de sus decisiones podría llevarla hacia la redención, y así, en ese caos transformador, se sentó una calma inusitada. ¿Qué vendría ahora para Mariana? Este sería el comienzo de un nuevo capítulo, donde el aprendizaje podría florecer. No esperes nunca más para seguir nuestra historia. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte los próximos giros inesperados. Esmaga ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos leer tus reacciones y teorías sobre este final, así que inunda la sección de comentarios. Y si conoces a 5 amigos que deben saber cómo termina esta historia, compártelo inmediatamente. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.